serie de por qué la gente se aparta de Jesús. La semana pasada compartí únicamente en el primer servicio la quinta razón, o más bien el quinto mensaje, donde vimos que es el engaño del pecado que nos va endureciendo y que nos termina muchas veces apartando de la fe. Si tú no estuviste, te recomiendo que busques el mensaje en redes. Ahí está en la página de YouTube de nuestra iglesia, en la página de Facebook de un servidor, para que no te pierdas ningún mensaje de la serie. Hoy haremos una pausa. Quería hablar de algo que menciona Hebreos, que es la raíz de amargura, que hace que muchos, ¿verdad?, se contaminen y se aparten de la fe. Entonces la próxima semana estaremos hablando de eso. Me toca compartir en segundo y primer servicio dentro de 8 días. Pero hoy, por este tiempo especial que hemos tenido, quiero compartir un tema también especial. Y le he titulado simple y sencillamente: sed como niños. Voltea con el de al lado y dile: quite esa cara de amargado y sonríe como nuestros niños. Jesús nos da esta gran enseñanza en Mateo capítulo 18, versículo 1. Dice, y por cierto quiero aclarar que el papá de Laila no le pega, porque si no le gusta que nos peguen, pero hablaba a ustedes, no a sus papis, ¿verdad? De hecho, sus papis próximamente estarán compartiendo un curso para padres que nos han compartido a Abby y a mí, y que nos fascina la estructura que han tenido, donde aprenderemos muchas cosas bien interesantes, y estén al tanto porque daremos aviso, ¿verdad? Se estará compartiendo tanto en la congregación como en el colegio, con los padres de la iglesia y con los padres del colegio. Entonces próximamente les daremos más información, pero eso en unas semanas. Regresamos a Mateo 18. Dice que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús y preguntaron quién era el mayor en el reino de los cielos. Como te das cuenta, aún siendo sus discípulos, había ego y orgullo y esta especie de arrogancia en sus corazones, ¿no? Yo soy mayor que tú, y los corintios se peleaban por quién tenían dones más importantes. Y este tema siempre ha existido, aun cuando venimos a Cristo, porque seguimos, justo como lo vimos la semana pasada, luchando con nuestra carne. Entonces ellos pensaban que Jesús les iba a decir: no, Juan es el mayor, no, Pedro, porque él va a caminar como yo sobre las aguas. Pero les da una respuesta sorpresiva, porque ni siquiera les menciona a alguno de ellos por nombre y apellido, sino que tampoco les da alguna característica que ellos pudieran haber esperado, ¿no? A lo mejor imaginaban que les iba a decir: el que más haga milagros, el que mejor predique la palabra, el que gane más almas, el que ore más tiempo. Pero él llama a un niño, lo pone en medio de ellos y les dice: de cierto les digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, o sea, olvídense de quién es el mayor, compadre. Digo, no dijo así Jesús, ¿verdad? En la versión del Chilango habla hoy, probablemente sí esté. Pero les dice: ni siquiera vas a entrar al reino de los cielos. Entonces hay mucha gente peleándose en la iglesia por quién tiene mayor posición, quién tiene más seguidores en redes, por quién es más usado, por quién es más famoso. ¿Y de qué les sirve ser grandes en el reino de los cielos si no van camino al reino de los cielos? Di conmigo: uyuyuy, ay, ay, ay. Algún día les compartiré de los valientes de David. Eran hombres reconocidos, de renombre. Hay otros 3 que no fueron tan reconocidos, pero se reconoce como los más cercanos al rey. Y yo, cuando meditaba esto, decía: yo no quiero ser de los más reconocidos, yo quiero ser de los más cercanos. Yo no quiero ser reconocido por la cantidad de seguidores, por la fama, sino por haber sido uno de los más cercanos al rey. Porque los otros pelearon las batallas del rey, pero los otros escuchaban el murmuro del rey. Yo quiero escuchar cuando el rey habla a mi corazón, no pelear sus batallas de haberme perdido su voz. Entonces Jesús dice: se están peleando por quién es el más grande, cuando algunos ni siquiera van camino para allá. Y les llama y dice: si no se hacen como un niño, no van a entrar al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. De ahí nace el título de este mensaje: sed como niños, porque Jesús nos llama a seguir el buen ejemplo de los niños. Y algunos tienen de niños solamente la parte de los berrinches cuando las hacen, ¿verdad? Fuera de eso no se parecen en nada a los niños, y podríamos hacer una serie entera acerca de esto, pero quiero solamente hoy ver, según el tiempo nos los permita, algunas características que estuve meditando y estudiando en la Biblia y orando
preguntándome, bueno, ¿a qué se refirió Jesús? Porque evidentemente no se refiere a las cosas malas de los niños, como este aspecto a veces de los berrinches, sino a las virtudes de los niños, porque nos llama a humillarnos, dice, como este niño. Entonces me preguntaba Dios, ¿qué características tienen los niños que podemos encontrar y respaldar con versículos explícitos de la Biblia, donde se nos mande a nosotros tener para contigo esas mismas características? Y ahí te van algunas de estas cosas que nosotros haríamos bien en imitar. La primera de ellos es que la mente del niño no entiende lo que significa la palabra imposible. Para él nada es imposible. La mente del niño no tiene límites. La mente del niño puede volar en su imaginación, y si tú le preguntas a un niño qué quiere ser de grande, generalmente el niño te va a decir: yo quiero ser astronauta, yo quiero ser futbolista. Ellos sueñan en grande. Ellos no tienen una mente que conciba límites. Ellos lo que imaginan piensan que lo pueden alcanzar. Somos nosotros los adultos, bola de amargados, quienes vamos nosotros sepultando los sueños de los niños. ¿Cierto o falso? Eso es imposible, eso no se puede, eso no es para ti, si tú eres igual de tonto que tu papá, ¿verdad? ¿O no dicen eso aquí las hermanas? No, ¿verdad? Aquí pura mujer virtuosa que los impulsa. Usted va a ser igual de grande que su padre, ¿verdad que sí, varones? Sí. Entonces, la mente del niño, antes de que los adultos la empecemos a contaminar, tiene no solamente una inocencia de la que, si me da tiempo, la haré después, sino que es una mente que imagina. Entonces, por eso les gustan los superhéroes, porque ellos sueñan, se imaginan volando y con ese superpoder, ¿verdad? Los niños, por ejemplo, piensan que es posible que Cruz Azul sea campeón este año todavía. Entonces, dice, estos niños no hay que romper sus sueños. Ya después, con el paso de los años, se darán cuenta que algunas cosas sí son imposibles en la vida. Y de igual forma Jesús nos llama a nosotros a que nosotros tuviéramos fe. Y si yo preguntara, ¿hay algo que puede detener el poder de Dios?, todos dirían no. La Biblia nos revela que hay algo que sí detuvo, al menos en alguna ocasión, el poder de Dios. Marcos 9, versículo 23, dice que hay un lugar que es la tierra natal de Jesús, Nazaret, donde no hizo muchos milagros. No dice por causa de su maldad, o por causa de sus borracheras, o por causa de sus drogas. Dice por causa de su incredulidad. Entonces a veces venimos a la iglesia y decimos: yo estoy bien y voy a ver el poder de Dios porque ya no peco. Porque, como hace poco te compartía, un gran problema del cristianismo actual es que nos lo venden como si fuera solamente una lista de lo que no hay que hacer. Y no es que no haya reglas, las hay, pero no podemos limitar todo. El cristianismo es: no hago esto, no hago aquello, no hago lo otro, porque tantos nos a veces nos impiden ver lo que sí tenemos que hacer. Y pecado no es solamente hacer lo malo, es también dejar de hacer lo bueno. Tienes en iglesia mucha gente que no está haciendo lo malo, pero que se olvidó de hacer lo bueno, porque los limitaron únicamente a creer que de eso se trataba el cristianismo. Entonces dicen: no fumo, no me emborracho, no me drogo, no fornico, no adultero, no corro, no grito, no empujo, uso cubrebocas, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que hay un gran problema en sus vidas. ¿Pero cuál? Si no hago nada malo. El problema de la incredulidad. Y podemos hablar un mensaje entero de la fe. Repito, solamente estoy mencionando algunas características. El problema que hace mucho tiempo dejaste de hacer lo malo, pero también dejaste de creerle a Dios. Dejaste de creer que Él puede salvar a ese familiar. Dejaste de creer que Él puede sanarte de esa enfermedad. Dejaste de creer que Él puede usarte. Dejaste de creer que tú fuiste llamado como parte del cuerpo de Cristo, que eres embajador, que eres luz, que eres sal, que tienes dones, que tienes poder, que tienes su espíritu, que Él quiere usar tu vida poderosamente. Nos encontramos con un enfermo y ni siquiera intentamos orar por él. Nos comparte una persona sus problemas y ni siquiera intentamos compartirle, porque no creemos que Dios puede usar nuestras vidas para ser de bendición a otros. De repente nuestra mente se llenó de tanta basura que, sin darnos cuenta, sí es cierto, ya no hacemos lo malo, pero hemos dejado de creerle a Dios. Se enferma alguien en casa, te confieso que yo lo llegué a vivir, lo llegué a hacer. Lo primero que hacemos es: le llamo al médico, sin antes siquiera haber intentado orar por la persona. Entonces Dios me confrontó hace algún tiempo, y no es que estemos satanizando la medicina. Dios en la Biblia sanó, trataba con Pablo con el vino, que era un remedio para problemas estomacales, y lo tomaba. Cuando algunos hombres leen esto, dicen: mi amor, me duele mucho la panza, ¿verdad? Dame la medicina de Pablo.
Entonces entendemos que a veces Dios hace esto, pero antes tenemos que creerle, antes tenemos que nosotros buscar en oración. Yo te cuento que en los últimos meses para acá tiene mucho tiempo que no he recurrido a ningún medicamento, porque antes oro. De hecho, me acuerdo que hace algunas semanas iba camino a la farmacia después de haber orado y dije, no, Señor, primero voy a esperar, porque acabo de orar por mi sanidad y voy camino por el desinflamatorio. Entonces, no, yo creo que tú me vas a sanar, y se me quitó en cuestión de horas. Entonces me he dado cuenta que a veces vamos nosotros disfrazando nuestra incredulidad. Que esa frase que a veces usamos, Señor, si es tu voluntad, muchas veces no es porque respetemos su soberanía, porque creemos que lo es y que en algún tiempo Él por algo nos va a llevar, pero cuando se hace sea porque Él lo decidió y que nos lo revele. Pero de aquí a que nos lo revela tenemos que creer en lo que Él quiere y va a hacer en nuestras vidas, y a veces lo decimos no por respeto a su voluntad, sino simplemente es para enmascarar nuestra incredulidad, para encubrir que no le estamos creyendo a Dios. Por cierto, hoy hay tarde de oración y te invito a que vengas con una actitud de fe, a creer en el poder de la oración. No a venir a ver qué pasa, a ver si sucede, sino, Señor, creo que eres el creador del universo, el todopoderoso, el gran yo soy, que eres Jireh, mi proveedor, que eres Rafa, mi sanador, y voy a ver milagros en mi vida, porque tú eres todopoderoso, porque para ti no hay nada imposible, y que nuestra mente vuelva a creer como la de aquel niño. La diferencia del niño es que el niño a veces creía en cosas irreales. Nosotros creemos en algo real, que es el poder de Dios revelado en su palabra y revelado en nuestras vidas. El niño a veces creía cosas que con el paso del tiempo se daría cuenta que sí no son posibles, pero Jesús nos dijo a nosotros que para aquel que cree todo le es posible. Mis hermanos, tenemos que volver a creer. Tenemos que recordar los sueños que Dios nos ha dado y que sepultamos cuando éramos niños espirituales, cuando a lo mejor no conocíamos tanto de la palabra, pero teníamos más fe y teníamos un hambre de ver la gloria de Dios y de escuchar su palabra y de ver su poder. Y de repente nos vamos nosotros acostumbrando, nos vamos nosotros volviendo rutinarios, mecánicos, religiosos. Cuando menos nos damos cuenta, lo último que tenemos es fe, y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Queremos tener todo bajo control, y cuando no está todo bajo nuestro control nos preocupamos, y muchas veces las cosas no van a estar bajo nuestro control. Muchas veces enfrentaremos problemas en todas partes, donde quiera que vayamos, y es ahí donde entra la fe, y tenemos que aprender a descansar en Dios, a recordar que uno, por más que se afane, dijo Jesús, no añada a su estatura un codo. Hace poco, en medio de una serie de varias situaciones que pasan en nuestras vidas, alguien me decía, ¿y por qué estás tan tranquilo? Le digo, porque me tengo que ocupar, no preocupar. Tengo que hacer lo que puedo, pero no gano nada preocupándome. No voy a resolver nada mordiéndome las uñas y ¿qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Pierdo el tiempo con eso nada más. En cambio, lo llevas delante de Dios en oración, y Él te da paz, y Él te da respuesta, y Él te da dirección. Y tenemos que volver a creer, mis hermanos, que somos, como lo veremos en los siguientes puntos, hijos de papi, que Él está con nosotros. Tenemos que volver a aquellos tiempos donde anhelábamos que Él usara nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes se olvidaron del llamado que Dios les dio y me han dicho, hermanos, yo enseñaba la palabra, pastor, y yo era líder de no sé qué, y yo dirigía en la alabanza, y yo hacía esto y lo otro, y oraba por los enfermos, iba a los hospitales? Le digo, ¿y la Cheyenne, pa? ¿Y qué pasó? ¿Y no el don y el llamado es irrevocable? Porque Dios dice, yo no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Salmo 89, 32 al 34. Él no se olvida, lo olvidaste tú. Y la Biblia nos reta y nos confronta. Y vemos lo que vivía la iglesia primitiva, y a veces lo comparamos con lo que nosotros vivimos, y nuestras vidas no están ni remotamente cercanas del tipo de vida que vivía la iglesia primitiva. Y es cuando Dios nos confronta y nos lleva a creerle por más, a tener la mente del niño que dice, Señor, yo creo que para ti no hay nada imposible, así que voy a volver a tener fe. Yo a veces le digo, Dios, prefiero que me digas que estoy loco a que me digas que no tuve fe. Prefiero llegar al cielo y que Dios me diga, ¿cómo se te ocurrió que iba a hacer eso con tu vida? A que me diga, ¿y por qué nunca creíste que iba a hacer eso con tu vida? Que me reproche mi locura, pero que no me reproche mi incredulidad. A veces en oración le digo, Señor, perdón si me estoy volando la barda, pero no quiero dejarte de creer. Y si no es tu voluntad, simplemente revélamelo y lo respeto.
pero si es tu voluntad, yo no quiero llegar al cielo y que se diga de mí lo que se diga de Nazaret. Yo no quiero que lleguemos y seamos una generación de la cual en el cielo se diga, y sobre esos cristianos no se hicieron muchos milagros por causa de su incredulidad. Yo no quiero ver una película de nosotros y Jesús diciéndome, este eras tú sanando enfermos, este eras tú predicando a las multitudes, este eras tú emprendiendo este gran proyecto que iba a ser de bendición, este eras tú teniendo una gran familia, este eras tú restaurando tu matrimonio, este eras tú con una gran relación con tus hijos. Todo esto pude haber hecho en tu vida, pero no me creíste que lo podía hacer. Elegiste por no intentarlo, elegiste por llenarte de amargura, elegiste por divorciarte, elegiste por no acercarte, por no hacer ni siquiera el intento. Prefiero como Pedro hundirme en mi intento de caminar sobre las aguas que ni siquiera haber dado un paso fuera de la barca. Porque de Pedro todo el mundo predica, dudó y se hundió. Qué mal enfoque le damos a esta predicación. Lo he compartido otras veces, pero creo que este momento vale la pena recordarlo. Yo creo que en el cielo Pedro nos va a mandar a llamar a todos los predicadores que hicieron en todos los siglos. Nos va a sentar en un auditorio celestial, va a tomar el micrófono y va a decir, todos ustedes predicaron de mi incredulidad una y otra vez. Digan lo que quieran, pero sin contar a Jesús. Soy el único ser que algún día pisó la faz de la tierra, que supo lo que se siente, aunque sea por unos instantes, caminar sobre las aguas. Mientras ustedes se quedaron en la comodidad de la barca. Sí, bajarte de la barca implica riesgos. Orar por ese enfermo, predicarle a esa persona, emprender ese proyecto implica riesgos y adversidades y problemas. Cuando Nehemías enfrentó obstáculos, cuando estaba cómodo en el palacio del rey, no. Cuando fue a construir las murallas, no hubiera conocido a Sanbalat y Tobías si no va a Jerusalén, pero tampoco las habría reconstruido si no lo intenta. ¿Me estoy explicando o no? Entonces hay mucha gente que por miedo a los riesgos, a los peligros, a las adversidades, no lo está intentando. Y siempre habrá obstáculos. Cada que emprendemos algo nuevo en el ministerio y un nuevo estudio y un nuevo proyecto, el año pasado con el colegio, siempre encontraremos con Sanbalat y Tobías. Emprender implica adversidad, pero también implica que después de un tiempo tú vas a ver la gloria de Dios si fuiste guiado por Dios. Quizá el temor de hundirte al bajarte de la barca, pero vas a saber lo que se siente caminar sobre las aguas mientras otros solamente navegaron en la barca de la mediocridad al otro lado. Y cuando lleguen al otro lado van a preguntar, ¿y por qué esa familia fue prosperada y la mía no? ¿Y por qué ese matrimonio fue exitoso y el mío no? ¿Y por qué esa persona le va bien y yo no? ¿Y por qué esa persona es usada y yo no? Porque él se bajó de la barca y tú no. Porque tú pensabas en el miedo de hundirte en las aguas, mientras él soñaba con lo que se siente caminar sobre ellas. Yo no quiero quedarme en la mediocridad de la barca. Yo prefiero que Jesús me diga, estás loco, regrésate a la barca, a que me diga, ¿por qué no te bajaste? En estoy predicando las tonterías simplemente por fe. Es busca la dirección de Dios en oración, y si Él te confirma que esa es su palabra, inténtalo, sin importar lo humanamente hablando complicando que se ve el panorama. Esto fue lo que Pedro dijo: Jesús, si eres tú, envía que yo vaya a ti. Él solo quería saber dos cosas: uno, ¿eres tú? Dos, la orden viene de ti. Si eres tú y la orden es tuya, yo lo voy a intentar. Por mi propia cuenta, sin ti, sin tu dirección, yo no lo intento. Cuando enfrentamos una decisión difícil, le digo: Señor, solamente confírmame qué es lo que tú quieres que hagamos, y si la orden viene de ti, no importa, yo le entro. ¿Cuántos dicen hoy: Señor, yo también le quiero entrar? Amén. No se los creyó ni su abuela, mis hermanos. Necesitan consejería contigo, Laila, para que vuelvas a hacerles creer como creen los niños. El niño, en segundo lugar, esto es precioso, se siente seguro bajo la protección de sus padres cuando tiene buenos padres, por supuesto. Y cuando papá y mamá lo aman, el niño no teme a nada. Un niño va caminando por el parque con su padre de la mano, y aunque vea 5 maleantes que vienen de frente, está tranquilo porque él piensa que su papá le va a ganar a todos ellos. Hace unos meses platicaba con mi hija, mi esposa, mi suegra, que cuando salen con mi chiquita,
pues no es bueno por cómo están las cosas en el país, aunque creemos que Dios nos guarda, también nos manda a ser prudentes y hay una delgada línea que a veces confundimos, ¿verdad?, entre la prudencia y la irresponsabilidad o viceversa. Entonces les decía, ¿no? O sea, no se paren a un lugar a pie de calle, no anden con la nena sobre la calle, cosas por el estilo. Y le digo, ni siquiera yo lo intento. Dice, pero tú eres hombre, papá. Le digo, aunque sea hombre, me agarran con 2 pistolas y no va a poder hacer nada. Pero tú eres fuerte porque vas al gimnasio, me dijo. Le digo, sí, pero no aguanto las balas. Entonces todos tenemos que tener este cuidado, ¿verdad? Ahora, claro que si tú te guardaste y pasó algo fuera de tu control, confiamos en que Dios nos va a guardar, pero no andamos por la vida tentando al Señor nuestro Dios, porque ni siquiera Jesús lo intentó. Entonces era solamente un ejemplo de cómo los niños piensan que papá puede hasta con maleantes con pistola. Entonces tú oyes las pláticas de los niños y mi papá es más fuerte que el tuyo. No, mi papá le gana al tuyo. Mira, en la vida nos encontraremos con mucha gente que tenga papás más poderosos que nosotros. Estoy hablando figuradamente. Personas en el trabajo, personas en la colonia, en la familia, que como Sanbalat y Tobías vengan en contra tuya con mucho poder, con mucha influencia, con muchos recursos, que te quieran atemorizar. Pero déjame darte una noticia. Nuestro papá celestial es más fuerte que el papá de ellos. Nuestro papá es el creador de ellos y de su papá y de todo lo que hay sobre la faz del planeta Tierra y en este universo. Hay gente que dice, es que él tiene las palancas del diputado y tiene contactos con el gobernador y es amigo de un cuate de un cártel. Bueno, nuestro papá es el jefe de todos ellos. Por eso la Biblia dice que es rey de reyes y señor de señores. Significa que reina sobre todo rey y que es señor sobre todo señor. Y cuando tú y yo entendemos quién es nuestro papá, podemos ir como ese niño, tomados de papá, de su mano, camino al parque y encontrarnos de frente obstáculos, enfermedades, crisis, personas, hipocresías, traiciones, pero no vamos a bajar la mirada desconfiados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mira nada más lo que se viene, porque confío que no voy solo, que voy de la mano de papá. Confío que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y añade la Biblia, y los defiende. Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y mis hermanos, no son palabras huecas, vanas, humanistas, es lo que David predicó. David dijo en el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque comienza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si Él es mi luz, si Él me salva, si Él es mi fortaleza, ¿quién me puede llenar de miedo? Nada ni nadie. Ni la muerte nos causa temor. Hace poco veíamos que hay gente que se aparta de Dios cuando enfrenta el riesgo de la muerte, porque no creen en la vida eterna. No te digo algo que no viva, y no me gusta contarme de mí de buen ejemplo, me gusta más ponerme de mal ejemplo, pero apenas vimos una anécdota muy curiosa. Fue mi cumpleaños el jueves pasado, ya 28 años, gracias a Dios. Gracias. Y por cierto, en la página de Facebook de la iglesia pusieron una publicación sorpresa. Les agradezco a los de media y a todos los que escribieron. Les prometo que he leído todos los comentarios y me siento contento de ver el cariño de tantas personas. Los que no escribieron, hoy háganlo infelices. Digo, no es cierto. Es porque no lo vieron. Y pronto responderé, no uno por uno, pero sí hay un comentario general de que he leído todo. Y nos fuimos de parranda, mi esposa, mi hija y yo. Como decía un buen amigo predicador, el pastor Fernando Fuentes, su esposa estará en el Congreso de Mujeres. Me da mucha risa porque él tiene 3 hijas y su mujer. Y dice, yo todo mi dinero me lo gasto en mujeres. Entonces, yo también tengo que confesarles que todo mi dinero me lo gasto en mujeres. Entonces, me fui con ellas un viaje muy breve, pero muy bonito. Y en el vuelo de ida, el avión tenía viento cruzado y empezó a hacerse así. Y mucha gente empezó a gritar, una persona al lado nuestro literalmente a llorar. Y a veces pasa cuando no alcanza a aterrizar bien, que tiene que volver a despegar, pero sientes bien feo porque tú dices, esta cosa venía perdiendo potencia. Y cuando yo despego, tu mente dice, ok, ya que va encarrerado, despega, pero aquí no viene encarrerado, va desencarrerado. Entonces, ¿cómo va a ser para volver a despegar? Y vuelve a despegar.
les prometo, hermanos, yo iba atacado de risa. Los de al lado me veían como que estás loco, y me puse a bromear con ellos. Bueno, todo un rollo, y toda la fila de la parte de atrás del avión estábamos atacados de risa, y realmente es porque no teníamos miedo a que esa cosa se estampara, porque en el peor de los casos que eso pasara. De hecho, volteé con ellos y les dije, no, si no viniera mi esposa y mi hija, estaría preocupado porque no me gustaría dejarla sola, pero venimos todos, así que si algo pasa nos vamos ya todos con Dios. Y me dice, pero tu hijita está muy chica, ¿cuántos años tiene? 10. Le digo, sí, pero vamos todos para allá arriba, ¿verdad? Entonces, cuando tú sabes a dónde vas, no tienes miedo. Ni siquiera la posibilidad de que un avión se estampe te pueda atemorizar, porque tú sabes que aún el fin de esta vida no será realmente el fin, será solamente el principio. Porque hemos creído no solo en aquel que tiene el poder en esta vida, sino que tiene poder también sobre la muerte para resucitarnos el día de mañana. En aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando tú crees eso, ¿dónde está el temor? Cuando tú crees eso, entonces, como Pablo dice, ni persecución, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni espada, ni desnudez, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. Y él, suponiendo que le iban a seguir preguntando, oye Pablo, y los cárteles tampoco, y las suegras tampoco. Entonces él dice, para acabar el discurso, dice, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahí tiene que estar nuestra paz, en que sabemos que no solamente tenemos a un papá todopoderoso, sino un papá que además nos ama, que está con nosotros. Y entonces se cumple 1 de Juan 4, el perfecto amor, turún, echa fuera todo el temor. Y literalmente te puedes reír de lo que otros lloran. Puedes divertirte literalmente en medio de la tribulación y pasarla bien cuando hay tiempos de turbulencia, porque descansas y sabes que estás en las manos de papá. Jesús se lo dijo a los discípulos: no se preocupen de los que pueden matar el cuerpo, porque no pueden destruir su alma en el infierno. Su mensaje no es muy alentador, pero básicamente lo que está diciendo es: muchachos, van a ir de misioneros, los van a perseguir, pero no se preocupen, a lo mucho los matan, de ahí no pasa. Gracias Jesús por el ánimo. Imagínate que enviamos unos jóvenes misioneros, ¿qué diríamos? Señor, guárdalos de todo peligro, hazlos invisibles ante el maligno, ¿no? No se preocupen, Dios va a estar con ustedes, todo va a salir bien. ¿Cómo sonaría como pastor si les digo, miren, no se preocupen, es un lugar complicado al que van, pero lo peor que puede pasar es que los maten? No es muy alentador, pero esto fue lo que dijo Jesús. Fue lo que enseñó. Pero cuando creemos nosotros que vamos a una vida eterna, cuando creemos que de aquí a esa vida Él está con nosotros donde quiera que vayamos, que no estamos solos, que prometió antes de partir en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, no los voy a dejar solos, les voy a enviar otro consolador, del griego parakletos, significado el que está al lado de alguien para ayudarle. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Entonces podemos descansar, podemos estar en paz, creyendo que el Espíritu Santo de Dios nos acompaña en todo momento, que nos guíe en todo momento. Estaba ayer con un trámite complicado de papeles de mi esposa. Saben que el gobierno en México es bien amable, y nos tocó una señorita que hizo su maestría en amabilidad. Estaba yo con mi esposa y cuando la llama dice: solamente la señora, él se queda afuera. Y yo, qué tan guapo que estoy y me quiere afuera. Y la veo de lejos con su cara con mi esposa, y mi esposa está orando en su mente, y yo empiezo a orar en mi mente, pidiendo que el Espíritu Santo de Dios la quebrantara, que le diera gracia a mi esposa, que si había una influencia demoníaca a través de ella operando en contra de mi esposa, Dios la reprendía en el nombre de Jesús. Cuando sale mi esposa me dice: no sé qué pasó, que empezó con una actitud y con una cara, dice, bueno, sí sé qué pasó, porque como hijos de Dios es algo que vivimos, pero humanamente hablando es increíble. Dice: terminó siendo otra persona. Terminó casi hasta diciéndole: mira, está difícil, pero diles que vas de parte de mí. Y ni me conoce. Y hay una gracia increíble, y es el Señor obrando.
en la vida de sus hijos. Es el Espíritu Santo de Dios que va con nosotros donde quiera que vayamos. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Algo difícil y nos llenamos de temor. Y está el jefe en el trabajo ahí y nos llenamos de temor. Empieza a orar en ese momento. Empieza a pedir que Dios sobre en la vida de esa persona. Empieza a utilizar la autoridad que Él te dio para reprender toda fuerza del enemigo, con la promesa de que nada te dañará. Y vas a ver literalmente cambios sobrenaturales en las vidas de las personas. Tiene mucho que ver con el punto anterior. Cree, porque al que cree, todo le es posible. Cree en Dios y cree en la protección de Dios y descansa en ello. Siguiente punto. De cada uno te dije, podemos hacer un mensaje entero, pero quiero seguir meditando en los niños. Los niños son capaces de disfrutar lo más caro en la vida o lo más barato en la vida, ¿cierto o falso? Tú al niño le puedes dar un juguete y termina jugando más con la caja que con el juguete. Y dijo, hubiera ido a esas cosas de todo de cartón y le compro un montón de cajas en vez de gastar en el juguete, ¿verdad? Hasta que los adultos llenos de complejo les empiezan a enseñar de marcas y es cuando empiezan tristemente a corromper su corazón. Cuando están pequeñitos, ellos no saben de marcas, ellos no saben de lujo. Estas son tonterías que nosotros sembramos en ellos, malamente, dicho sea de paso. El niño simplemente disfruta. Recuerdo que desde que mi nena nació, el pediatra, que no era cristiano, nos dijo muchos juegos, pocos juguetes. Desarrolla su creatividad, su imaginación. No la satures de juguetes, satúrala de juegos. Salomón habla en Eclesiastés capítulo 5 y Eclesiastés capítulo 6, lo hemos mencionado anteriormente, de cómo hay gente que no le falta nada de lo que su alma desea, pero que Dios no les da la facultad de disfrutar de lo que tienen. Que están tan afanados con la vida que se alejaron de sus seres más queridos y aún el día de su muerte ni siquiera tuvieron sepultura. En cambio los niños lo disfrutan todo y así tendríamos que ser, mis hermanos. Debemos de ser capaces de disfrutar todo lo que Dios nos dé y poder predicar como Pablo en Filipenses 4 del 11 al 13. Tengo contentamiento en las buenas y en las malas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Generalmente el adulto, ¿qué hace? Le va bien y sonríe, le va mal y se amarga. El problema de eso es que es una bomba de tiempo, porque aun si no te deja de ir bien, tu cerebro se va a acostumbrar a lo que tienes. Dejará de liberar las hormonas como la dopamina que producen esa satisfacción, porque lo que antes era nuevo se volverá lo habitual y entonces caerás en un estado de insatisfacción permanente. De ahí tenemos a políticos, artistas, deportistas, multimillonarios que no les falta nada, como Salomón dice, de lo que su alma desea, pero que no son felices, que terminan en las drogas, viviendo vidas de soledad, algunos de ellos suicidándose. Compartí, ¿se acuerdan en el mini seminario de por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento? El ejemplo de algunos de ellos: Robin Williams, actor de comedia, haciendo reír, multimillonario, famoso, poderoso, suicidándose por depresión. Y fue uno de muchos casos que vimos. En cambio, ayer tuvimos en el estadio de béisbol en nuestra ciudad a Nick Vujicic y compartí de él aquel día, sin manos, sin piernas. Y algo que tienes, hombres, que siempre lo vas a ver, sonriendo. Dile al de al lado, tú tienes manos, tú tienes piernas y también tienes una jeta impresionante. O sea, hay gente que tiene todo en la vida para ser feliz, pero no es feliz porque perdió esta capacidad que tienen los niños de disfrutar y tenemos que recuperarla. Y no estoy predicando, como le he dicho anteriormente, conformismo. Si Dios te prospera y puedes disfrutar de un gran coche y un gran viaje y una gran casa y grandes recursos, qué bueno. Pero no caigas en el engaño que hasta que tengas eso serás feliz, porque eso es mentira. Si lo tienes, como Pablo dijo, disfrútalo. Pero si no lo tienes, también disfruta lo que tienes. La gente a veces tiene tanto que no lo valora, pierde el contentamiento, no nos damos cuenta lo bendecidos que somos. Tú crees que tiene necesidades, pero si vieras que la gente de hace 50 años no tenía eso, ni siquiera los más ricos, te darías cuenta que no es una necesidad, es una falsa necesidad que nos hemos inventado. Tantas cosas que antes no existían. Los millonarios hace siglos vivieron sin la tecnología que tú y yo tenemos y fueron felices. Nuestro problema es que siempre nos estamos comparando con alguien más. Es que el coche que él trae, el teléfono que él trae, la casa que él trae, cuando según Jesús realmente lo que te basta para ser feliz es tener techo y alimento
sustento y alimento. Teniendo esto, dijo Pablo, estemos contentos. No es que está mal que quieras más, es que está mal que creas que necesitas más para ser feliz. Entonces, tuviste un buen año y tuviste buenas cosas, felicidades, disfrútalo. Tuviste un mal año, no hubo tanta abundancia, te tuviste que deshacer de algunas cosas. Busca en la presencia de Dios la manera de ser feliz, aún en ese momento, y Él te va a dar. Tu problema no es que te falta algo, es que te falta alguien. No es la ausencia de bienes o dinero en tu cuenta, es la ausencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Di conmigo, es que tu cuenta está llena, pero tu espíritu está vacío. Es que tu casa está llena de cosas, menos de la presencia de Dios. Creo que muchos hemos descubierto y experimentado que esta es una realidad. Nos acercamos más a Dios, disfrutamos más de la vida. Yo me doy cuenta que cuando me empiezo a apartar, no puedo disfrutar tanto y mi carácter cambia. Y que si me acerco, el carácter mejora y eres más capaz de disfrutar más de las cosas que Dios te ha dado y de lo que Dios no te ha dado. Los niños lo disfrutan, tú y yo lo podemos hacer, pero tenemos que acercarnos a papá. Y quiero terminar con esta última característica de la cual dependen todas las demás. No es que son las únicas, es simplemente las que hoy el Señor quiso compartirnos. Y esto es bien importante, si me apoyan con el teclado, por favor. Los niños dependen totalmente de sus padres hasta que son adultos y se vuelven autosuficientes. Jesús nos dijo que seamos como niños, como hijos de Dios. Seremos maduros en la fe, pero nunca autosuficientes. Siempre necesitaremos depender de papá. ¿Has visto niños que dependan de sus padres a medio tiempo? Tristemente tenemos en México niños en la calle que trabajan y que piden dinero, padres que explotan a sus hijos, pero sin tomar esto en cuenta, que no es legal. Un niño tiene derecho a la educación, tiene derecho a una vida digna y tiene derecho a no ser obligado a trabajar hasta que cumpla la mayoría de edad. Entonces él podrá trabajar. Tú no puedes contratar a un niño. El niño debería de depender de la provisión de sus padres. ¿O cuántos de sus hijos llegan a casa y dicen: mamá, veo que no hay leche en el refri, voy a ir a trabajar un rato y ahorita regreso? Mamá, ya traje 3 litros de leche con mi trabajo. El niño debe de descansar en que papá y mamá proveerán para sus necesidades. Y no levantarse preocupados: ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Papá y mamá suplen. Y Jesús nos exhortó: ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? Dice: si ustedes, siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial? En 2 pasajes paralelos dice: dará estas cosas, hablando de lo material, o dará el Espíritu a los que se lo pidan, confirmándonos que su promesa es que tanto en lo espiritual como en lo material, como una canción bien bonita que cantamos muchas veces, Dios proveerá. Y tenemos que descansar en eso, sin irme al extremo de decir: no trabajo y soy irresponsable porque Él proveerá. No, Dios va a hacer su chamba, no la mía. Él me manda en su palabra a trabajar y esforzarme. Pero si he hecho todo lo que está en mis manos, si mi vida está en orden delante de Dios, tengo que aprender a descansar en la provisión de papá. Hay mucha gente que vive todo el tiempo preocupada y estresada, y siempre pensando las cuentas, los pagos, y eso te va a enfermar, si no es que ya lo está haciendo, porque pone a tu cuerpo en un estado de estrés y va a desencadenar una serie de enfermedades.
Tenemos que aprender a descansar en Él, en que Él está a cargo de nosotros, en que tú y yo estamos en sus manos. Pero no solo confiar en Él, como ya lo vimos, sino volvernos dependientes de Él. Porque sonó bien bonito la parte de hace rato, ¿no? De descanso, en que Él proveerá, pero lo que a mí me corresponde es depender totalmente de Él. Es no apoyarme en mi propia prudencia, Proverbios 3 del 5 al 8, sino reconocer a Dios en todos mis caminos. Y entonces, y solamente entonces, es que Él va a enderezar mis veredas. Ahora, muchos quieren su provisión sin depender de Él. No se puede. Están relacionadas, intrínsecamente ligadas. Solo puede confiar en su provisión aquel que depende totalmente de Él. ¿Me explico? Si yo no dependo de Él, mi problema no es la falta de provisión, mi problema es la falta de dependencia. ¿Quieres un pasaje más explícito? Jesús en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, el gobierno de Dios. Y todas estas cosas, el contexto habla de techo, vestido, alimento. Es el pasaje donde dice que no te afanes. Es el pasaje que habla de los padres. El pasaje que promete que Dios proveerá. Todas estas cosas, dice, les van a ser añadidas. Confirmando lo que hace rato dije, el problema de muchos no es su problema, es su relación con Dios. Quieren arreglar lo que sucede a nivel horizontal para entonces tener la paz de conectarse en lo vertical. Es al revés. Primero restaura la relación vertical y entonces con la dirección de lo que viene de arriba hacia abajo, con su provisión, con su respaldo, con su poder, lo horizontal empieza a tomar forma y empieza a acomodarse en su lugar. El ser humano quiere sentirse tranquilo y confiado para entonces conectarse con Dios. Pero en el reino de los cielos la ecuación es al revés. Hoy lo que necesitas no es que Él primero arregle tu matrimonio, tu salud, tus finanzas. Es tú primero arreglar tu relación con Él. Y entonces todo lo demás se empezará poco a poco a poner en orden. Cierra tus ojos y dile conmigo: Dios, te doy gracias por estas 4 características que hoy tú me revelas acerca de los niños. Reconozco que a veces en una o todas estas áreas no he sido como un niño. Me he llenado de incredulidad. Pienso en los problemas y no en soñar con caminar sobre las aguas, sino lo peligrosas que son. A veces vivo con desconfianza, lleno de temores en esta vida. No soy capaz de disfrutar de la vida. Llevo días, Señor, con depresión, con amargura, con falta de contentamiento. Es más, ni siquiera los tiempos buenos disfruto. Y es cierto, todo esto se origina porque no he dependido de ti como dependen los pequeños. Dios, quiero comenzar por lo más importante. Paradójicamente, de acuerdo al orden de los puntos del mensaje, comenzar por el final. Quiero volverme dependiente de ti. Así como mis hijos o los pequeños saben que te necesitan, que me necesitan y dependen totalmente de sus padres. No quiero volver a cometer la locura de levantarme un día y enfrentar un día pensando que solo sin ti voy a poder. Dile: Dios, te necesito tanto. Perdona mi orgullo, mi arrogancia, mi autosuficiencia. Hoy vuelvo a humillarme delante de ti y dile con tus palabras: reconozco cuánto te necesito. Te voy a buscar cada segundo de mi vida. Voy a orar sin cesar. Voy a estar en contacto contigo todo el tiempo posible a través de todas las formas posibles. Hoy entiendo que lo que necesito no es llenar más mi cuenta de dinero, no es llenar más mi alacena de comida, es llenar mi vida de tu Espíritu Santo. Dile: Dios, estoy vacío de ti, te necesito, pero hoy vuelvo. Dile: hoy vuelvo a ti. Voy a buscarte, voy a leer tu palabra, voy a tener comunión contigo, voy a ser guiado por tu Espíritu, voy a ser lleno de tu presencia. Señor, que en esa comunión encontremos la confianza que necesitamos para no temer, la fe para bajarnos de la barca, la visión para saber cuándo quieres que lo hagamos, y tu palabra
y tu presencia para saber que aun si en el proceso de repente sentimos que nos hundimos, oh Dios, estamos en paz, porque sabemos que tu mano se extenderá para ponernos nuevamente en pasos firmes. Dile: Dios, quiero volver a creer. Dios, resucita los sueños que hemos sepultado. Señor, yo te pido que cada persona que tú algún día usaste, que sabe que tiene dones, un llamado, y que los sepultó, hoy tú los resucites en el nombre de Jesús, porque tú no lo has olvidado. Yo oro para que tú traigas a su mente en este momento, Señor, todo aquello que algún día vino de ti y que las voces de los amargados sepultaron, que los no puedes, es imposible, es muy difícil, se encargaron de poner bajo tierra, pero que tú no lo olvidaste, Señor. Hoy tráelo a su mente y yo te pido, Señor, que no los dejes en paz hasta concretarlo. Se va a oír feo esto, pero yo oro, Señor, para que tú les envíes noches de insomnio, no para que la pasen mal, sino para que ahí no puedan descansar hasta buscarte, y que en esa búsqueda tú afines tus planes, tú les des tu dirección, y no haya paz hasta concretar aquello que tú les enviaste. Así como Nehemías, que no estuvo tranquilo hasta que fue enviado. Que así, Señor, hasta que no estemos cumpliendo tu misión, no haya paz en nuestras vidas. No permitas que caigamos en la conformidad de la religión, sino que seas tú moviéndonos a más, a lo que tienes para nuestras vidas, Señor. Que en este proceso podamos descansar en ti y no tener miedo de las olas, de las turbulencias, de los Zambalat y Tobías de la vida. Que en este proceso dependamos totalmente de ti, Señor, y que descubramos cómo en este proceso tú nos darás la capacidad de disfrutar de la vida, de disfrutar del camino, de sonreír en los tiempos buenos y mantener esa sonrisa en los tiempos malos, de reír mientras otros lloran y de poder estar en paz y con esperanza cuando el mundo la ha perdido por completo. Que así se ha hecho, Señor, que podamos ser como niños e imitar todas las cosas buenas de ellos. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios, y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.